Hola, ¿qué tal, amigos bichitos de la programación? Bien, en el capítulo anterior hemos visto la declaración de variables integer, float, string en Ruby, ¿no es cierto? Ahora vamos a tocar el tema de los arrays, símbolos y también los diccionarios. Entonces, vamos a la plataforma Replit y creamos un nuevo proyecto, ¿de acuerdo? Vamos. Bien, me encuentro en este caso con lo que es el proyecto anterior, ¿no es cierto? Así que voy a volver al inicio y vamos a crear un nuevo proyecto. Está bien, estamos Rubis. Ok, voy a crear un nuevo proyecto. En este caso le voy a poner igual el mismo lenguaje Ruby y también le vamos a poner ejemplo 2, ¿de acuerdo? Voy a compartir en la descripción la ruta para que pueda visualizar también el código. Ahí está cargando y como podemos ver una vez más, tenemos ahí lo que es la versión de Ruby, en este caso Ruby 2.5.5, ¿no es cierto? Bien. Entonces tenemos aquí nuestro archivo main.rb y en este caso lo primero de lo que vamos a hablar es acerca de los símbolos. Seguramente por ahí, si googleas un poco, vas a encontrarte que en Ruby existen lo que son las cadenas y también existen los símbolos. Sin embargo, los símbolos son como constantes o variables, ¿de acuerdo? Que no cambian, en este caso, su ID identificador, es decir, es una constante. ¿Ok? Entonces, si vemos en este caso en la plataforma, en el código fuente, por ejemplo, voy a declarar un símbolo, ¿está bien? Por ejemplo, le voy a poner, estábamos hablando, por ejemplo, de una variable, de la variable edad, y aquí lo voy a poner en este caso en letras, por ejemplo, 15. ¿Está bien? Entonces, a partir de haber definido que la variable edad está almacenando lo que es un símbolo, el símbolo 15, cuando yo empiece a imprimir, por ejemplo, lo voy a poner aquí, puts, vamos a imprimir, a ver, vamos a imprimir el ID de este objeto, object ID, vamos a ver qué es lo que nos resulta, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Y está. Tenemos en este caso un número que es una posición en memoria, ¿no? Que lo administra todo el compilador de Ruby. En este caso, por ejemplo, voy a asignarle este mismo símbolo, se lo voy a agregar, se lo voy a asignar, por ejemplo, al peso. Le voy a poner peso y también le voy a poner 15 y vamos a ver qué ID tiene, ¿de acuerdo? Con qué ID está trabajando. Aquí le vamos a poner el peso y ya está. Y vamos a ejecutar. En este caso lo voy a poner aquí un símbolo adicional y vamos a darle a correr. Y vamos a darnos con la sorpresa de que la posición en memoria que está ocupando es el mismo, 1764-82-8, tanto para la edad y como para el peso. Es decir, es inmutable. ¿Mm? Se podría en este caso confundir un poco con las cadenas. ¿Por qué? Porque asimismo esta edad o este peso yo puedo convertirlo a una cadena. Por ejemplo, le voy a poner puts, le voy a poner toString, ¿de acuerdo? Y para poder convertir un símbolo a una cadena, lo que voy a hacer en este caso es ponerle toS. Y vamos a correr. Y ahí está, en este caso toString 15, ¿no es cierto? Asimismo, también con las cadenas puedo hacer algo similar. Por ejemplo, voy a ponerle aquí, bueno, ya hemos trabajado con el peso, con la edad. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, tamaño. ¿Ok? En este caso le voy a poner 15 también, que es una cadena. ¿De acuerdo? Y en este caso vamos a ver, yo quiero convertir esta cadena, la voy a convertir a un símbolo. Entonces le vamos a poner to sí. ¿Está bien? Y voy a poner aquí tamaño. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿De acuerdo? Ahí está. Ups. Lo siento. Se me ha ido lo que es una B. Ahora sí, una vez más. Y ahí está. En este caso, esta cadena ha sido convertida a un símbolo y se representa en la consola de la misma forma como se representa lo que es una cadena. ¿Está bien? Es decir, el símbolo también en consola se representa como una cadena. Sin embargo, si yo quiero imprimir lo que es
su posición en memoria, esta sí va a variar. Inicialmente me dice que tiene esa posición, 471, 82 y números más, ¿cierto? Y por ejemplo, mira, esta misma cadena se la voy a asignar, ¿está bien? Por ejemplo, tengo lo que es el tamaño, vamos a asignarle una nueva variable, ¿está bien? Por ejemplo, le vamos a poner longitud, long. Y también le voy a decir que tiene el valor de 15 y voy a imprimir de esta long, vamos a imprimir el object ID. Si una cadena, atentos, si una cadena fuera tan igual que un símbolo, quiere decir que como ya he declarado, como ya tengo, ¿no es cierto?, una cadena que es 15, tanto para tamaño como para long, ¿no es cierto?, deberían de tener deberían ocupar el mismo espacio de memoria, tal igual como lo hacen los símbolos. Eso ocurriría si fueran iguales, pero como no son iguales, en este caso tamaño object y long object ID van a ser totalmente diferentes. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle aquí una división, unas líneas. ¿Está? Y vamos a darle a ejecutar. ¿Está bien? Ok, vamos a ver qué está ocurriendo por aquí. Long. Ahí está, ¿ok? Entonces, si podemos diferenciar, ¿está bien? Si puedo diferenciar yo aquí en estas dos, la última que dice 471 y termina en 1120 y la otra está terminando en 0700. ¿Por qué? Porque en este caso, tamaño, ¿de acuerdo? Está ocupándose una cadena tan igual como long, pero ambos tienen un ID diferente. ¿Está bien? Entonces, por ahí, cuando estén programando o cuando estén revisando código de otros programadores, seguramente te vas a topar con que algunos usan símbolos y otros usan cadena. Entonces, darnos cuenta que si están usando símbolos es porque están trabajando con una constante. ¿Está bien? Bien. Entonces, una vez que ya sabemos esto de los símbolos y cadenas, vamos a continuar, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar acerca de los arrays. Arrays o también los famosos listas, ¿cierto? Listas o también en algún lugar algunas personas también las llaman, en este caso los arreglos en español, ¿no es cierto? Arreglos. Bien. Arrays, listas o arreglos. En este caso, por ejemplo, en Ruby, ¿cómo es que se declara lo que es una nueva cadena? Vamos a ver. Por ejemplo, le voy a poner una cadena de carros, ¿está bien? Carros. Y voy a ingresar mis valores. Por ejemplo, tengo lo que es un Chevy, ¿de acuerdo? En realidad, el nombre exacto no sé cómo se escribe, sin embargo, lo he oído por ahí. O también podría haber un Toyota, por ejemplo, ¿no es cierto? Tengo dos elementos ya de mi array. Y un último, ¿está bien? Por ejemplo, le vamos a poner un Nissan. ¿Listo? Tengo tres valores en este array. Y yo podría hacer ciertas operaciones, como por ejemplo calcular el número de elementos que hay en este array. También podría recorrer este array. Es más, en este caso, por ejemplo, vamos a hacer un recorrido de esta variable carros. Seguramente, si tú estás viniendo de lenguajes como JavaScript, como C++, como Java, seguramente el for, ¿de acuerdo?, que es una estructura de recorrido de arrays, en este caso, es una estructura repetitiva. El for es bastante utilizado en estos lenguajes, C#, ¿cierto? Sin embargo, en Ruby es un poco diferente. Y vas a ver por qué. Y esto es lo que a veces confunde un poco a los programadores. Es decir, vienen de lenguajes de JavaScript y JavaScript es bastante a C++, y C++ es bastante similar a Java, ¿no es cierto? Y entonces todos saben que con el for pueden hacer recorridos. Pero en Ruby no. Lo que ocurre es que en Ruby tenemos que utilizar la estructura each. Y vamos a verlo con el código, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle carros, each, do, y dentro de estos dos palotes o pipes, ¿está bien?, vamos a ponerle una variable. En este caso le he puesto la variable t, que en la mayoría de ejemplos lo vas a encontrar de esta forma. Hey, ¿puedo poner otra variable? Claro, puedes ponerle la variable o también puedes ponerle la variable item,
¿de acuerdo? Entonces vamos a ponerle T y cuando yo empiece a imprimir la variable T, ¿qué es lo que va a imprimir? En este caso va a empezar a recorrer cada uno de los ítems, tanto Chevy, Toyota y Nissan. ¿Está bien? Entonces vamos a darle a correr, es que es lo que sale. Y ya está ejecutando. Vamos a descansar por aquí. Stop, dice que stop. Se me fue el internet. Ok, vamos a darle de nuevo a correr. Y está compilando y vemos que en este caso se está imprimiendo lo que son las tres variables, Chevy, Toyota y Nissan, ¿no es cierto? Las tres cadenas. Entonces, con este recorrido, que no es for, no es each, en este caso podemos trabajar con nuestros arrays. ¿Está bien? Correcto, entonces. ¿Qué otra cosa se puede hacer con los arrays? Bueno, en este caso puedes almacenar información, tanto como edades, números, puedes almacenar objetos, una infinidad de cosas. ¿Está bien? En este caso, igual, si no tuviéramos, por ejemplo, ¿no? Si no tuviéramos una base de datos, almacenaríamos nuestra información o cierta información en los arrays. O también podríamos almacenarlo en diccionarios. Diccionarios, ajá. En este caso, por ejemplo, en JavaScript, ¿no es cierto? Están los objetos literales. Y en C++ están los vectores. Igual en Python están los diccionarios, es el mismo concepto, pero en Ruby el concepto se llama hash, los hashes, ¿está bien? Entonces, ¿cómo se trabajan con los hashes? En este caso vamos a ponerle hash. ¿Cómo se trabajan con los hash? ¿De acuerdo? En Ruby también son los famosos diccionarios. Es decir, son los famosos llave-valor. ¿Está bien? Por ejemplo, le voy a poner aquí, en este caso, un diccionario que se llame persona. El diccionario persona, ¿está bien? Se abre con estas dos llavecitas y, por ejemplo, puede tener su nombre. ¿Está? Nombre, por ejemplo, ¿está bien? Listo, puede tener su edad, por ejemplo, 20. ¿Listo? Para demostrarte un poco el tema de la sintaxis que puedes utilizar en Ruby, vamos a utilizar una nomenclatura diferente, que es esta de aquí. Y también vamos a ponerle, por ejemplo, nombre, edad, y le vamos a poner esto, ¿qué podemos poner? Tamaño, ¿está bien? Listo, tamaño. Y vamos a poner, por ejemplo, 1,60 m, ¿correcto? Bien, entonces, mira cuál es la diferencia entre cada uno. Mira cuál es la diferencia entre cada una de estas llaves que le estamos asignando a este diccionario. Por ejemplo, en la línea 19, ahí está, en la línea 19 se encuentra lo que es la nomenclatura tipo JSON, ¿no es cierto? Que se usaba bastante en JavaScript. En este caso viene lo que es la llave y de este lado el valor. Sin embargo, hay otra forma de nomenclar, ¿de acuerdo? O crear llaves para estos hash. En este caso, con dos puntitos adelante, el conector es esta flechita, ¿está bien? ¿Ya? Y en este caso, también el número 20. Pues aquí, así es, ¿ya? ¿De acuerdo? Y por último, la última forma que es tamaño, ¿no es cierto? Y el valor, 0.6, y lo separa dos puntitos. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres formas? En este caso, esta de aquí es una, digamos, nomenclatura moderna. Nomenclatura moderna. Esta de aquí también es válida, pero en la documentación de Ruby te indica que esta ya podría estar deprecated, es decir, que ya no van a trabajar con esta nomenclatura. Pero obviamente el código que esté escrito con esta nomenclatura sigue trabajando. Entonces le decimos nomen deprecated. ¿Ok? Y esta otra forma, esta aquí también es válida, ¿está bien? Sin embargo, ¿te acuerdas que te mencionaba acerca de los símbolos y que era una diferencia con las cadenas? Entonces, aquí estoy declarando una llave con símbolo y aquí estoy declarando una llave con cadena. Es diferente, no se llaman de la misma forma, ¿está bien? ¿Es válido? Es válido, ¿ok? Vamos a ponerle con cadena, string. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver digamos, cómo se desempeñan haber escrito llaves con símbolo, haber escrito llaves de esta forma y haber escrito llaves
¿Está bien? O exacto, llaves con cadena. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, voy a imprimir, ¿de acuerdo? Voy a imprimir, voy a ponerle ahí, por ejemplo, nombre. Ahí está. ¿Ya? Si desconoces esta partecita de la concatenación entre variables, ¿de acuerdo? Te recomiendo que vayas al primer video en el cual te indico cómo es que se concatenan variables con cadenas, ¿de acuerdo? En Ruby, ¿está bien? Entonces le voy a poner persona y le vamos a decir aquí nombre. Ahí está. De esta forma yo puedo utilizar este símbolo. ¿Por qué? Porque sé que este aquí es un símbolo. Este de aquí también es un símbolo, entonces también puedo utilizarlo de esta forma. Ahí está. Aquí vamos a poner edad. ¿No es cierto? Y lo último, ¿cómo será lo último? Ah, ¿crees que sea un símbolo o una cadena? Hey, esto de aquí es una cadena, así que tendría que ir tan... Ahí está. Vamos a poner... ¿Ok? Entonces, te das cuenta que la forma de llamar no es la misma. Hey, pero y a ver si hacemos la prueba de ponerle símbolo. Vamos a ver, tamaño. Sí, lo vamos a poner ya. ¿Por qué? Porque lo vamos a tratar de llamar como símbolo. Ahí está. Entonces tenemos las cuatro formas de tratar de llamar a los valores de ese hash. ¿Está bien? Entonces vamos a darle a correr y vamos a ver qué es lo que ocurre. Ahí está. En este caso, mira, me dice esto, me dice nombre, right. Es decir, el valor sí lo está jalando correctamente. Edad también está jalando ese valor. Y en este caso, cuando yo lo llamo, ¿de acuerdo? Como cadena, el valor no se está representando. Es decir, este de aquí, este valor es nil, es nulo. Es más, le voy a preguntar, ¿de acuerdo? Con este método, si esto es nulo, ¿de acuerdo? Entonces le voy a poner correr. Si esto fuera vacío, me va a salir en true. ¿Mm? ¿Te das cuenta? Entonces, no puedo llamar, ¿ya? No puedo llamar a este hash, no lo puedo llamar, a esta llave no la puedo llamar con cadena. Sin embargo, cuando le estoy llamando, en este caso con símbolo, sí está trabajando. Hey, pero yo he visto sintaxis en Ruby on Rails en la cual sí se puede llamar las llaves como cadena. Así es, pero eso es con un framework, con Ruby on Rails, es decir, con librerías extra. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, para que puedas, en este caso, investigar un poco más, cuando estás trabajando con Ruby on Rails, el framework web para lo que es el lenguaje Ruby, te vas a topar seguramente con algo como este, que es, en este caso, hash con indifference access in Rails, por ejemplo. En este caso, si tú trabajas con ese método que es parte, ¿de acuerdo? Es parte de la librería Active Support, entonces ahí sí vas a poder hacer las llamadas de forma indiferente, tanto con símbolo como cadena, pero eso es utilizando una librería extra. Si no utilizamos la librería extra, entonces tendríamos que llamarla de esta forma. Entonces, se entiende la diferencia, ¿verdad? Es decir, que yo puedo utilizar, en este caso, símbolos y cadenas, pero al momento de llamar tengo que utilizar los símbolos. Hey, si estoy utilizando Ruby on Rails, puedo utilizar el método hash con indifference access. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es una librería extra de Ruby on Rails. Correcto. Entonces ya tengo lo que son mis cadenas, tengo lo que son mis hash y por último, bueno, y al inicio también hablábamos lo que son los símbolos. ¿Y qué se puede hacer con las hash o con los diccionarios? En este caso, por ejemplo, podemos hacer los famosos merge, es decir, puedo unir información. Por ejemplo, en este primer hash yo he considerado nombre, edad y tamaño, ¿cierto? ¿Mm? En este caso, por ejemplo, si yo quisiera añadir un dato adicional, podría hacer lo siguiente. Podría trabajar de dos formas. La primera, en este caso, la primera que es la más sencilla, podría yo decir persona, abro lo que es corchete y dentro de corchete le puedo poner el valor. En este caso, por ejemplo, vamos a poner, en este caso, seguro, ¿de acuerdo? Seguro. ¿Cuenta con seguro? ¿Sí o no? Entonces le puedo poner que sí. ¿Ok? O también la otra forma que podría ser es decir, persona.merge,
Y le vamos a añadir aquí un valor, ¿está bien? En este caso le vamos a poner, por ejemplo, signo, no sé, imaginando, por ejemplo, signo Leo, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces, cuando yo le haga el merge, en este caso, debería de unir esta llave, ¿de acuerdo? Este diccionario debería unirlo a su conjunto de llaves. Entonces, vamos a ver qué es lo que resulta, ¿está bien? Entonces, vamos a imprimir todo el diccionario. Vamos a imprimir, vamos a poner diccionario persona, persona, ahí está, puntitos, y vamos a ver qué es lo que resulta, ¿está bien? Ahí está. Diccionario persona, cuenta con nombre, cuenta con edad, cuenta con tamaño, con seguro, que está en true. Hey, pero ¿y el signo? ¿Y el signo? ¿Qué pasó? No le agregaron. Ajá, te estás olvidando de algo que hemos visto en el video anterior, que era el famoso símbolo de exclamación. ¿Para qué? Para que los cambios se apliquen sobre la variable. Entonces, le acabo de agregar ya el símbolo de exclamación y vamos a darle de nuevo a correr y vamos a ver qué es lo que ocurre. Y ahí está. Se ha creado lo que es decir, se ha modificado el hash. Tiene nombre, edad, tamaño, seguro y también tiene el signo. ¿Por qué? Porque ya le puse el símbolo de exclamación en el merge. Entonces, dos formas de poder agregar nuevas llaves a un diccionario que ya existe, a un hash que ya existe. ¿Está bien? Bien. Por último, ya hemos trabajado con el tema del merge, los keys, los símbolos, y en este caso vamos a hacer un merge anidado. Es decir, ¿qué pasaría si yo quisiera reemplazar un valor? Por ejemplo, en este caso yo tengo el tema de la edad. Yo quisiera cambiar ese valor. ¿Lo podré hacer? Así es, en este caso. La forma más sencilla sería, por ejemplo, decir persona, edad, y le pongo 21. Y la otra forma, seguramente ya lo estás imaginando, sería de esta manera, usando el merge. En este caso podría poner edad y lo reemplazo por 22. Al final, ¿qué valor es el que va a quedar almacenado? ¿Qué valor será el que queda almacenado? En este caso, si lo había reemplazado por 21 y lo estoy volviendo a reemplazar por 22, evidentemente al final va a resultar 22. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque lo estoy reemplazando. Correcto, entonces. Espero que la explicación de los símbolos, array, hash haya sido sencilla. Si tienes dudas, bueno, escríbeme en la caja de comentarios. No te olvides de suscribirte y darle like si te ha gustado el video. Nos vemos en el siguiente capítulo, en el cual vamos a hablar de estructuras condicionales y funciones. Nos vemos allá.